Bueno, bienvenidos a todos a, a este nuevo encuentro en este ciclo de conversatorios que está girando alrededor de la vigencia del pensamiento de Carl Jung, bueno, marcado en este mes que está de cumpleaños. Bueno, hoy tengo el grandísimo placer de estar acompañado por Lizima Cuenao y por Felipe Arango. Para los que no conocen a Lisímaco, Lisímaco es psicólogo de la Universidad de Antioquia, es analista junguiano, miembro de la Internacional, es escritor, autor, es poeta. Hizo su formación, parte de la formación en el máster de la Sociedad Española de Psicología Analítica, en ese momento en Barcelona. Es expresidente de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos y un gran promotor y difusor del pensamiento junguiano. Entonces, bueno, para mí y compañero de viaje en estas lides. Pues, entonces, para mí es un gran placer tener a Lisímaco la noche de hoy. Y como siempre a Felipe, bueno, que lo conocen ya como psicólogo, psicoterapeuta de orientación junguiana también. Y bueno, un gran apoyo en estas reuniones y que va a funcionar como nuestro puente entre ustedes, nuestra audiencia y nosotros para poder ir recogiendo las inquietudes, preguntas, comentarios que puedan tener. Entonces, bueno, bienvenido Felipe, bienvenido Lisímaco, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Eduardo. Yo encantado. Siempre tejemos cosas muy bonitas. Sí, Entonces, bueno, eso es tejido todo el tiempo. Y vamos a hablar del gran instrumento de tejer de la psique, el gran instrumento de tejer que son los sueños. Pareciera que un poco tenemos allá en el alma una Penélope tejiendo con sueños y destejiendo a veces. tal cual. Bueno, hoy efectivamente el conversatorio va a girar alrededor de los sueños, bueno, entendiéndolo como una de las expresiones más potentes, más contundentes de lo que es nuestro mundo interior, de lo que es eh, sí, nuestra vida psíquica, nuestra vida de imágenes y de alguna manera entendiéndolo como como fábrica y productor de imágenes que suceden de manera autónoma y que van, por un lado, complementando y acompañándonos en el devenir de la vida, por otro lado, avisándonos de ciertas situaciones, por otro lado, compensando esos diferentes territorios que conforman la psique humana. Y bueno, desde ese punto de vista, sí quisiera como empezar como a profundizar un poco en los sueños como experiencia, en los sueños como fenómeno, desde el punto de vista de la psicología junguiana, ¿no? Uno de los elementos que es importante para empezar nuestra relación con los sueños, obviamente, es estar atentos a ellos. Por eso nuestra recomendación de hacerle seguimiento, de anotarlos y en ese sentido, bueno, Lisímaco desde hace unos 3 años, 2 años o 3 años, nos invitó con un libro, el libro rojo de mis sueños, a hacerle un seguimiento y hacer como así como un permitirnos acompañarnos con estas imágenes. Me comentaba ahorita Lisímaco que ya va para la segunda edición, es una propuesta muy bella de espacios para anotar los sueños con pensamientos, reflexiones, muchas imágenes que de alguna manera evocan como esa imaginería muy particular, la imaginería onírica, donde se rompe esa continuidad, esa linealidad del espacio-tiempo y de la causalidad y donde viajamos, bueno, a diferentes dimensiones, ¿no? Entonces,
creo que desde ese punto de vista podemos empezar un poco por hablar o por plantearnos de cómo los sueños funcionan como una especie de puerta precisamente a esas otras dimensiones que desde el mundo o desde el sistema de la razón no tenemos acceso, ¿no? Entonces, creo que desde allí me gustaría un poco como empezar, como explorar o empezar a adentrarnos como en ese camino de los sueños como ese elemento, ese espacio donde no existen las coordenadas que usualmente tenemos para relacionarnos con lo que llamamos realidad, ¿no? Así es, así es. Y como un interrogante, Eduardo, como algo que nos interroga y que ha interrogado a la humanidad durante toda su historia. Te vas a leer las historias más antiguas, los libros más antiguos de la humanidad, y allí están los sueños, y allí están los orinomantes, está toda la corte o dentro de las cortes de los reyes, los emperadores, o incluso los pequeños grupos humanos que se han encontrado. Siempre está el tema de los sueños y está el lector de sueños. Realmente lo que hace Freud por allá en 1899-1900 es como ser la voz de algo que nunca se cayó, ¿no? Creo que Freud le da voz a su época, pero es una voz que siempre ha tenido la humanidad y que no podía faltar en la modernidad. Entonces eso es como muy interesante que Freud diga, sí, siguen siendo interesantes, vamos a ocuparnos de esto. Y bueno, después todo el despliegue que le da Jung. Y creo que el psicoanálisis en general y toda la psicología profunda que toca con lo inconsciente ha reconocido ese elemento que mencionas, es decir, cómo el sueño viene a intentar suturar algo que se desgajó, que se desgarró, que se separó. También intenta unir lo separado. Porque es cierto, y esto creo que en esto Jung y Erich Neumann son pioneros en mostrarnos cómo la historia del desarrollo de la conciencia, la historia del desarrollo de lo que nos permite llamarnos seres humanos y diferenciarnos de otros seres, eh, ese desarrollo tiene que ver con una ruptura, ¿no? Tiene que ver con cómo hay algo madre, ¿no? Hay algo originario, algo tremendamente complejo que hemos llamado lo inconsciente o el inconsciente, cuando se quiere hablar más topográficamente, y que algo de ahí se desgaja, o sea, algo surge en cada niño, en cada cultura. Y eso que surge lo vamos a llamar, no sé, sujeto, individuo, ser consciente, es decir, un ser cuyo garante es lo que llamamos el yo, ¿no? Pero ese yo es pequeño, se divide, se separa de ese origen e incluso llega a creerse dueño y rector de todo el proceso. Pero es bien bello constatar que ese yo, por más moderno, positivista, racional que se quiera a sí mismo, sigue soñando, sigue soñando. Y le puede dar todas las explicaciones científicas que quiera al fenómeno, pero el fenómeno sigue, no se agota en la explicación neurobiológica, por ejemplo, porque sigue interrogando la cualidad de la imagen y lo que hemos ido descubriendo, pues quienes nos dedicamos a este trabajo, y es que en muchos casos trata de unir algo que se separó en ese proceso, nos habla de una fuente, nos habla de algo que no debería haber pasado por nuestra vida sin ser comprendido. Y bueno, y el otro elemento que tendremos que desarrollar, pienso yo, y es el elemento de futuro, porque no solo se refiere al pasado y a los traumas y a lo que quedó sin comprender, sino a lo que viene, ¿no? Estos sueños prospectivos, que no es lo mismo que sueños adivinatorios, ¿no? Sueños que a veces, muchas veces indican
una dirección. Es muy interesante eso como sutura, como el sueño, como un intento de autocuración de la psique, ¿no? Que creo que Jung lo dijo en algún momento, ¿no? Como un intento de dar unidad a algo que es muy difícil darle unidad, ¿no? Un asunto que toda la vida nos pasaremos sintiendo y pensando como desgarramiento, como división dentro de cada ser humano. Y yo creo que tú señalas varias cosas que yo creo que son muy interesantes para profundizar en relación a lo psíquico, ¿no? Ujú. Uno, yo creo que es el tema del sueño como experiencia, pero una experiencia muy particular, porque no es la experiencia de lo que se percibe, de lo que se toma por la sensopercepción, por los sentidos, y tampoco la experiencia de la memoria, porque de alguna manera, bueno, la memoria tiene una estructura muy marcada en el espacio-tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es que el sueño, para utilizar sí, la expresión que utilizaste, que me pareció muy importante en términos de vincularnos con lo psíquico. Entonces el sueño nos hace preguntar, nos interroga, ¿no? Es como esta experiencia, una experiencia que un centro, que un sujeto tiene, de alguna manera la ve como algo diferente, ¿no? Y empieza como a hacer una referencia a ese mundo interior. Yo creo que hay algo que yo lo comento mucho, que me gusta recordarlo mucho, que es que aunque hoy en día la gran mayoría vivimos el inconsciente como una experiencia y como una realidad, el inconsciente en términos de la autopercepción, de la subjetividad, es muy reciente. O sea, hoy en día la gran mayoría de las personas, uno le habla de cosas que suceden en el inconsciente, de acciones que vienen movilizadas desde el inconsciente, imágenes que surgen del inconsciente. Y la gran mayoría le sigue a uno y complementa y amplifica eso. Pero resulta que la experiencia, esa experiencia tan integrada dentro de nuestra estructura, es muy joven dentro de esa percepción subjetiva que tenemos nosotros. Y sin embargo, como dices tú, los sueños, nosotros lo podemos rastrear desde la antigüedad. Entonces, por eso yo creo que ha sido tan importante en ese seguimiento de esa experiencia tan antigua para poder ubicarla dentro de una dimensión que nos acompaña y que siempre nos ha acompañado, que es el inconsciente, pero que de alguna manera marcó la forma que tenemos de entendernos y de entender la realidad, ¿no? Entonces, como experiencia es ese puente, esa urdimbre tan particular que tú estás señalando, que permite ese tejido, ¿no? Que permite como ir haciendo visible un tejido invisible en el que estamos sumergidos. Sí, ¿no? Y quisiera pegarme también de esta idea fantástica que acabas de plantear, porque es como, ahora lo llamamos lo inconsciente, pero es que siempre estuvo, ¿no? Creo que es lo que plantea, siempre estuvo, pero fue como que a partir del siglo XIX le damos ese nombre. Pero siguiendo con los sueños, si tú indagas en la historia, pues habrá un intérprete de sueños que decía, Faraón, este es un mensaje de los dioses. ¿Sí? Eh, o este es un mensaje de los ancestros, o este es un mensaje de los espíritus, o hay demonios ingresando por sus sueños. Esto es un demonio del Averno que está ingresando a través de sus sueños. Es decir, siempre hay un más allá de la conciencia, un otro lado que nos visita. Todos los intérpretes de sueños de toda la humanidad se basaron en esa premisa. Esto viene de otro lado, esto no está sucediendo aquí, está sucediendo en otro lado y se está comunicando con nosotros. Y eso es bien interesante, ese punto. Y hay otro, y es como el método analógico
también estuvo siempre. Es decir, solo a la ingenuidad que a veces tenemos, moderna, se le ha ocurrido pensar lo que decía Jung, ¿no? Si sueño con mi tía, es la hermana de mi mamá. En realidad, si tú ves los intérpretes de sueños en la Biblia, por ejemplo, o en Grecia, siempre pensaban como, ¿esto a qué se parece? ¿Sí? En el sueño es tu tía, pero ¿a qué se parece? Hay un par de sueños, de los sueños del faraón, que son muy importantes en el Antiguo Testamento, donde, digamos, el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿no? Al intérprete no se le ocurre decir, no, tenga cuidado con las vacas, porque se le van a pasar. No, él busca algo análogo para interpretar el sueño. ¿Sí? Entonces termina diciéndole, son 7 años de abundancia, pero tenga cuidado porque después vienen 7 años de ruina. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con vacas? ¿Qué tiene que ver con la imagen de la vaca? Pues tiene que ver para una conciencia que sabe leer el otro lenguaje, el lenguaje de ese otro lado que ahora llamamos lo inconsciente. Que eso es muy importante. Y este es un lenguaje que se puede aprender. Esa es la pregunta, ¿no? Porque habla en otro idioma. En el sueño haces cosas que no harías en la vida despierta, aparecen unas personas con un rostro pero con otro nombre. A veces, como tú decías al principio, son unas cosas loquísimas, que es la locura. Freud decía que los sueños eran la psicosis, o sea, o que se parecían al estado psicótico. Tiempo y espacio totalmente alterados. Eso es otro idioma, es otro lenguaje. Y la pregunta siempre ha sido, ¿se puede aprender a leer ese lenguaje? ¿Qué necesita la conciencia? ¿Qué necesita una conciencia para poder aprender un poco? Además tenemos que reconocer que solo un poco de ese lenguaje, ¿no? Pero todos han presentido que es otro lenguaje y que hay que traducirlo. ¿Sí? Que si soñé con mi tía, no es la hermana de mi mamá. Fíjate que tú estás comentando algo que se transforma en un gran reto, o sea, que lo podemos ver como un reto, que es cómo hoy por hoy todavía no tenemos como un diccionario, una forma de traducir literalmente como se ha pretendido ese lenguaje de los sueños, ¿no? Tú comentabas cómo el hecho de nombrar lo inconsciente, de nombrarlo, ya le da una dimensión que es una referencia. Entonces el reto se transforma en cómo ese equivalente de nombrar el inconsciente, cómo se le da la lectura a la imagen, a las imágenes, a ese lenguaje onírico, ¿no? Y entonces es un reto porque uno se puede imaginar, si nombrar el inconsciente como una dimensión dio este carácter como tridimensional a la experiencia. Bueno, nos podríamos imaginar lo que significaría la vivencia, la experiencia humana, si somos capaces de darle un nombre, porque ya no sería nombrar, porque el nombre es como muy particular, es taxativo, pero cómo aproximarnos a ese lenguaje de los sueños que es absolutamente multidimensional, ¿no? Es como yo diría que es una invitación y es un reto a romper con esta estructura lineal en el tiempo y en el espacio que es tan propia de la conciencia más apegada a lo racional. Y nos permitiría como aproximarnos a una experiencia con unas dimensiones totalmente diferentes. Hoy en día se habla tanto de la dualidad, de la experiencia dual y del tema de causa-efecto. Bueno, sería la vía como para poder empezar a tener estas experiencias bueno, que nos permiten de alguna manera gravitar sin que estemos necesariamente tomados por el centro de gravedad de la conciencia, ¿no? Entonces,
es una invitación y es un reto realmente muy impresionante. Sí, y me parece que eso implica que tengamos que mirar quiénes se han acercado más, quiénes se han acercado más como a ese tipo de vivencia que puede apartar un poco o dejar en suspenso un poco esa ansia, de tener el resultado, de tener la conclusión, de tener el significado. Y digamos que hemos tenido maestros, y yo creo que los grandes maestros, muchos de ellos han sido los artistas. Creo que los artistas nos acercan tanto porque ellos como que son capaces de vivir la experiencia, vivirla solamente, estar en la experiencia de las imágenes. Sí. Yo siempre cito mucho que leí a García Márquez diciendo que él no lograba, hubo un momento en el que no lograba salir de Macondo. No podía, intentaba hacer cualquier otra cosa distinta y terminaba en Macondo. Y de hecho, el libro que se supone que es salida de Macondo, creo que no lo es, que es El general en su laberinto, que es una historia de Simón Bolívar, pero yo que leí todo lo macondiano de García Márquez, yo también me metí a Macondo con él. Ese no es Simón Bolívar, ese es el coronel Aureliano Buendía todavía. Sí. No lo logra. Y entonces yo creo que los artistas que reconocen haber sido tomados por sus personajes. Alguno dice haber llorado cuando tuvo que matar a un personaje. Sí. Creo que esa es una pista, una excelente pista, porque de alguna manera es como la guía que Jung, Hillman y muchos que le han seguido nos han dejado. Ellos siempre han dicho, vívalo, ¿cierto? Esa es como la cuestión, como vívalo primero. Gire un poco alrededor de la imagen antes de intentar petrificarla. Hillman es tan claro que dice, no me diga que es el ánima en los primeros 10 minutos, ni el ánima, ni el animus, ni la sombra, porque cuando usted mete los conceptos, mata la imagen. ¿Sí? Hillman es bien radical con eso. Pero en todo caso creo que el mensaje general es vívalo y creo que Jung logra, en el libro rojo, una mezcla entre la apertura del artista, que él no lo era y él sabía que no estaba haciendo arte, se resistió a ello y tal, ¿sí? Pero había una actitud de artista, sin ser un artista, y era la actitud de sentir, vivir y plasmar. Sentir, vivir y plasmar. Eso era todo. Porque esos son los libros negros, son la experiencia más cercana a la experiencia, son el registro más cercano a la experiencia. En el libro rojo ya encontramos interpretaciones, pero esto es posterior. Y él a eso lo llama la elaboración simbólica. Pero la elaboración simbólica es por allá más adelante, ¿no? Primero, vívalo, porque al vivirlo es como si el yo, el sistema yo consciente, yo conciencia, como si el yo rindiera un poco sus armas a favor del alma, como si el yo fuera un poco humilde, teniendo toda esta inteligencia que tiene, esta racionalidad que tiene, esta capacidad de decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y que lo femenino es esto y lo masculino aquello, como si lo supiera, se suspenda él mismo un poco. Cuando le dejar en suspenso es dejarnos en suspenso, suspendernos. Creo que eso es lo que hacen, lo que nos enseña ese camino del artista. Por eso creo yo que hay en el arte hay unos principios, como ser un poco artistas con esto y decir, vivámoslo primero, hablemos de las emociones, giremos en torno a la imagen. No sé qué significa. No sé qué significa. Qué bueno no saber qué significa un rato. Sí.
Y eso puede ser como una manera de abrirse al lenguaje y aprender un poquito. ¿No? Y creo que fíjate que tú comentas la forma que lo señalas, creo que es muy interesante porque ya nos implica un movimiento, ¿no? Es como que el yo lineal, analítico, está acostumbrado a un movimiento de poner las cosas en orden, ¿no? Y hacer como darle sentido a las cosas. Y este movimiento, esta invitación es como esa imagen, que simplemente como imagen surge de adentro sin una linealidad y sin, muchas veces sin un sentido, nos empieza a mover, si realmente nos los permitimos, ¿no? Que es como planteas tú, o lo que comentas tú, esa invitación que han tenido tantos autores, entre ellos, bueno, está Rafael López Pedraza, que acuñó ese, para mí, lo que yo decía que era como un grito de guerra que decía, quédese con la imagen. Y quédese con la imagen era precisamente la invitación a no reducir la imagen, a no interpretar la imagen, a no darle sentido a la imagen. Es como quédate un rato con la imagen y permite, bueno, ver qué surge de la imagen, qué emocionalidad surge, qué te dice, qué asociación, qué invitación, o sea, es la imagen, que ese fenómeno de adentro que empieza como a tener como un proceso de crecimiento, de desarrollo interior en un momento determinado, como para utilizar una metáfora, es como una pequeña semilla que de repente uno empieza a ver como frente a uno, empieza como a germinar y empieza como a producir, como un algo que muchas veces uno no tiene como referentes como para identificarlo, pero que está allí. Y creo que es la invitación a esos dos mundos que hoy en día en la neurociencia podemos entender como el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? Es como venimos de un siglo de cerebro izquierdo, de analizar, de poner las cosas en su sitio, de nombrar, de estructurar y estructurar por lo general en el espacio-tiempo. Yo creo que por eso la física cuántica ha sido tan interesante, porque fue la primera invitación a romper con esa estructura espacio-tiempo y empezar a explorar la experiencia humana como otra cosa más compleja y si se quiere, que da una riqueza muy particular. Y entonces empieza como a generarse este movimiento o empieza a darse este planteamiento entre lo que se ha llamado la experiencia del cerebro izquierdo, lineal, lógico, analítico, y el cerebro derecho, que es mucho más intuitivo, ¿no? Hace poco veía un TED Talk que realmente impresiona mucho, ¿no? Desafortunadamente no me acuerdo el nombre de la investigadora, pero el TED Talk trata sobre una investigadora, una neuróloga, que le da un accidente cerebrovascular, que le da y el accidente cerebrovascular simplemente le borra el hemisferio izquierdo y ella empieza a tener la vivencia solamente del cerebro derecho y empieza como a describir cómo viniendo de ser una mujer muy racional, muy analítica, muy científica, de repente empieza a tener una vivencia intuitiva, globalizada, espiritual, de una totalidad, una experiencia totalmente diferente. Y ella dice que ha sido tan impresionante que ella se ha dedicado a compartir esta experiencia que ella ha tenido, un poco como para invitar a explorar por llamarlo de alguna manera, como eh, experiencia desde la dimensión de lo que podemos llamar la dimensión del cerebro derecho. Y yo creo que ahí nuevamente los sueños son un recurso importantísimo, sobre todo esos sueños donde no somos capaces de darle sentido, donde no somos capaces incluso de rastrear. Yo creo que cuando uno está haciendo el ejercicio de escribir los sueños de uno y de estarlos sí, como tratando de atrapar. Yo no sé si te pasó a ti o le pasó a Felipe, pero yo me acuerdo que al principio era como que y es un tema casi que por comodidad,
por ahorro energético. Los sueños muy raros yo trataba de, los pasaba, algo así, no, esto es muy raro, entonces no lo escribo. Uno escribía el sueño donde, estos sueños donde uno llegaba a la casa y entonces abría la puerta y aparecía el mayordomo y el mayordomo le decía, y uno pasaba por un cuarto azul y después pasaba por un cuarto rojo y después entonces era una delicia, yo me pasaba hora y media escribiendo los sueños, pero esos sueños de cosas raras era como, oye, esto como que mejor no. Hoy en día la experiencia es totalmente diferente. Hoy en día el hacer el ejercicio de tratar de describir esa imagen tan extraña, esa emoción que cuesta como ubicar como una sola, que muchas veces es como un ovillo de emociones, de colores diferentes de esto, es como hacer el ejercicio de traducir, de describir, de plasmar esa cosa tan extraña que aparece en el sueño. Entonces, o la utilización del dibujo, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no soy particularmente, yo la parte artística no la tengo en la expresión de plástica, pero hay una sensibilidad allí donde a partir de eso poder hacer el ejercicio y hacer el esfuerzo otra vez de darle una cierta imagen a eso que aparece es fundamental. Es tremendo. La cuestión creo que está entonces en ser capaces de dudar, ¿no? De dudar, ¿no? Lo que se ha dicho del psicoanálisis y de Freud como el gran maestro de la duda, también. Y de poder dudar de nosotros mismos y de dudar, de hacernos preguntas sobre lo que supuestamente no se debería preguntar. Sobre el tiempo, por ejemplo, ahora que mencionaba la física cuántica lo sorprende a uno, o sea, uno se pone a leer estos divulgadores que son serios, pues que realmente son físicos, y uno cree que está leyendo literatura. Sí, recuerdo cuando empezó, hay una teoría muy bien fundada acerca de que realmente podríamos ser una simulación de computadora, una simulación, es decir, tipo Matrix. Cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, estos son los que ven una película y se creen que es real. Y después un amigo me dice, no, es un físico que crea toda una matriz y una teoría para explicar que podríamos ser una simulación. La teoría de los multiversos, ¿no? A partir de todos esos experimentos. A mí lo que he podido como imaginar es precisamente que son más y más metáforas de lo mismo. Como si la psique hubiera estado durante mucho tiempo diciéndonos lo mismo de diferentes maneras. La religión politeísta. Lo mismo, son muchos dioses, cada dios tiene un reino, cada reino tiene una influencia, y entonces los seres humanos de aquella época simplemente eran descendientes de uno de esos dioses. En las culturas totémicas, tú eras descendiente del oso o del águila, pero el oso y el águila eran un territorio existente por fuera de la vivencia humana. ¿Sí? Incluso el catolicismo, a muchos no les gustará esta idea, pero pues, este montón de santos, y yo recuerdo, yo crecí con advocaciones de santos, y los que seguían a San Isidro Labrador, y los que seguían a San Judas, pero Tadeo, ¿no? Los que seguían a esta virgen o aquella, y cada una de esas imágenes crea un territorio y una forma y una zona. Y viene Jung con la teoría de las imágenes arquetípicas y luego los arquetipalistas y nos dicen, bueno, es que esos son territorios de la psique, son territorios del alma. Y eso mismo se me ha ocurrido a mí que viene con la física cuántica. Es que no importa si es cierto o si están equivocados. Es una verdad en la psique.
Entonces, alguna vez una colega me dice, es que, Lisímaco, ¿sabes que hay una teoría, una terapia donde te permiten hablar con tu doble cuántico? ¿Tú la sabes hacer? Y yo le decía, puede que yo la haya hecho muchas veces, pero no la haya llamado así. Es decir, ¿cuántas veces habremos conversado en terapia con un personaje de un sueño, un personaje que vino en un sueño? ¿Qué te vino a decir? ¿Qué te quería decir? ¿Qué le dirías a él? Pues, no sé qué es el doble cuántico, pero cuando la física cuántica habla de los multiversos, uno dice desde esta perspectiva que nos gusta tanto, uno dice, obvio, ya lo sabía, yo ya sabía que había muchos universos. Y en las noches, cuando me duermo, viajo a algunos. Eh, Creo que era el poeta Paul Eluard quien decía, existen muchos mundos y todos están en este. Exacto. ¿No? Y nuevamente es una invitación y un reto como aproximarnos a los sueños como a poder dibujar ese mundo invisible que nos rodea, ¿no? Es como hacer lo invisible un mundo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar del mundo como lo visible, lo tangible, eso es lo que existe. Pero en esa invisibilidad, bueno, surge, hay una expresión como un mundo completo, ¿no? De ahí vienen las imágenes, de ahí vienen los sueños, de ahí viene esa producción que como tú señalabas, los artistas, desde que tenemos conciencia e historia de la humanidad, han logrado como traducir esa invisibilidad en ciertas formas, en dibujos o en imágenes o en mitos o en estructuras o en historias. Y entonces vamos viendo cómo ese mundo invisible, yo diría que el gran reto hoy en día es cómo apropiarnos, por darle un nombre, de ese mundo invisible. Ya es como incorporarlo como una realidad, ¿no? Y que también es una intuición que existe desde la antigüedad, como en este espacio no es que no hay nada, sino que hay un algo que no podemos eh, sentir, que no podemos tocar, que es el éter, pero que está allí. Y hoy Sí. en día, con el tema de las comunicaciones, es todavía más increíble porque es darnos cuenta que es que aquí hay una cantidad de información, ¿no? Independientemente que yo tenga el teléfono apagado, si a mí me mandan un quantum de información, llega al teléfono, y ese quantum de información llegó pues está dando vueltas por acá. La posibilidad que tenemos de estar comunicados a partir de esto, es una expresión de esa presencia, de ese mundo invisible como un hecho. Y creo que en ese sentido, otra vez, hay mucho que nos queda por explorar en términos de sueños, ¿no? Porque, bueno, entonces uno puede ver los sueños como una, si se quiere, como un resultado de una dinámica interior de nuestra psique, lo que podemos llamar como los sueños que compensan, como Ujú. sueños que me dicen, que de algún man. Pero por otro lado, hasta qué punto el sueño también es un registro de una experiencia que tenemos donde escapamos de esa realidad espacio-tiempo, ¿no? El tema de los sueños premonitorios, una cantidad de elementos que también aparecen en ese momento y utilizando ese lenguaje, como lo ha señalado, como lo hemos señalado, que de alguna manera nos está diciendo cosas. Entonces creo que es una invitación a darnos cuenta lo poco que conocemos todavía de la psique humana, del alma humana y de la dimensión del ser humano, ¿no? Es como todavía hay una cantidad de terrenos por explorar. Así es, así es. Cuando Jung habla de la intuición, que dice esta cosa maravillosa de que la intuición es como la inteligencia de lo inconsciente, y explica, él dice que la intuición no se puede explicar, pero él va a ser un intento, ¿no?
Y entonces dice que la intuición podría ser una forma de percepción por el inconsciente. Sí. Que la conciencia, el yo consciente, es tan limitado, es decir, yo solo puedo percibir un estímulo a la vez. ¿Sí? El yo consciente es un foquito y solo iluminamos unas cositas a la vez y se nos escapan otras 10.000. Lo inconsciente, y esto pues demostrado pues por la hipnosis y por otros mecanismos, lo inconsciente tiene una percepción global impresionante, una percepción multifacética, simultánea. Y entonces la persona intuitiva tiene la facilidad de que llega a su conciencia una imagen resumen, una imagen resultado de todas esas, de todas esas captaciones, y no solo de la captación de lo inconsciente, sino de un proceso que se dio en lo inconsciente de enlaces. ¿Sí? Es una definición de inconsciente absolutamente diferente al inconsciente de otras corrientes psicológicas, y quienes nos están escuchando irán reconociendo que esto es otro concepto de lo inconsciente, ¿no? Un inconsciente que procesa información, un inconsciente que también hace asociaciones y que llega a producir ciertos resultados. Muchos científicos encontraron su gran obra, encontraron la resolución de su problema a través de los sueños. Pero entonces Jung termina diciendo que, es decir, la persona intuitiva obtiene el resultado y dice, no nos vamos a ir por ese camino. Y resulta que esa era la mejor decisión, sin haber visto u oído nada conscientemente. Eso, creo yo, esa definición que él está intentando definir la intuición, y creo que con lo que da es más bien con una formulación muy interesante sobre lo que es lo inconsciente, sobre el funcionar de lo inconsciente. Yo creo que nos permite ver los sueños de otra manera también. Y como tú lo decías, como el sueño como uno de esos resultados intuitivos de lo inconsciente, que es el resultado de una captación de mucha información, como lo dices tú. Ahora, claro, cuando uno habla de estas cosas, a veces se entiende como si uno estuviera hablando de las energías por allá, como que llegan de otros mundos, y espíritus y fantasmas chocarreros que provendrían de otra dimensión. Pero yo ahí, y ya es como un poco mi forma de entenderlo, yo me pego de un elemento que también deja Jung en algún sitio, y dice, esto es real, y es completamente real, porque es efectivo. No es algo en lo que tú tengas que creer como si fuera una fe. Esto no es religión. Esto no es religión, esto no es que tú tienes que creer en que existen los complejos y los arquetipos, o en que existe la información de la que hablabas. No, no tienes que tener fe en esto, solo tienes que acercarte a la verificación, y la verificación es en la vida. Esa información que viene en los sueños, hace rato está teniendo efecto en mí. Me ha estado poniendo de mal humor, me ha estado poniendo de buen humor, me ha estado haciendo cometer errores, me ha hecho tirar a la basura un matrimonio, una empresa, me hace dañar mis relaciones, o también me ha puesto en el camino. Esta información también me ha alentado a hacer una transformación en mi vida, pero es efectiva. Y eso es lo que la hace real. Y por eso nosotros hablamos de realidad psíquica y de que este material es realidad. ¿Sí? Lo que vemos afuera es realidad, pues lo que vemos adentro también es realidad. ¿Por qué? Porque tiene efectos, porque sana y enferma. Y creo que ahí, un poco para cerrar este punto, es donde nuevamente algo que creo que los dos compartimos es ese tema de la gran potencia que tiene el pensamiento junguiano, es que los conceptos se ven,
no hay que creer, no es que se creen los conceptos junguianos, no es que, no, los conceptos los vemos. Cuando hablamos de complejos, los complejos se ven. Cuando hablamos de arquetipos, los arquetipos se ven y se pueden reconocer. Cuando hablamos de la dinámica entre el consciente e inconsciente, se ve. Cuando hablamos de sueños, de alguna manera estamos hablando de experiencias que están allí como elementos sí, que se toman, que se toman y nos toman. Nos toma. Entonces creo que eso es lo más importante y lo más interesante de esto, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, creo que digo, no, no sé, si me gustaría ver cómo nuestra audiencia de alguna manera se está preguntando sobre este camino que surgió, porque no, realmente no era que lo teníamos planificado de esta manera, pero creo que ha sido una aproximación muy interesante y muy original en relación a los sueños, ¿no? Y en lo particular, bueno, yo puedo quedarme aquí mucho más tiempo porque creo que hay ideas y fantasías y reflexiones y asociaciones que están ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pero sí quisiera como de repente que la audiencia también nos enriquezca un poco o movilice un poco el conversatorio con los elementos que puedan tener ahí. Claro. Bueno, queridos profesores, ha sido un conversatorio de una profundidad muy especial. Hemos tenido una concurrencia muy alta. Eso significa que se ha movido algo. La atracción por el tema de los sueños es potente. Ustedes han traído unas reflexiones y unos aportes valiosísimos. Hay efectivamente preguntas y yo quiero abrir con la primera, pero pues para presentar mi pregunta voy a dar un poquito de contexto. Entonces, alguna vez oí una historia mitológica en donde pues Apolo es un dios de la profecía, el oráculo de Delfos está consagrado a él, es una luz, Febos puede ver, tiene una luz que llega a muchos lugares, incluso al futuro. Y bueno, él era como el dominante sobre el tema de los oráculos. Y en un momento los sueños empezaron a desarrollar la capacidad para ver el futuro, ¿no? Y esto en un momento molestó tanto a Apolo que él tuvo que ir a hablar con Zeus y decirle el reclamo, bueno, acá, ¿qué pasó con mi tema oracular? Entonces, los edictos de Zeus son bastante estrictos en lo que se da no se quita, entonces le toca a veces llegar a unas decisiones bien particulares y muy salomónicas. Lo que terminó pasando es que Zeus le tocó decir que los sueños en los sueños efectivamente se puede encontrar el futuro, pero no siempre se va a poder encontrar el futuro. Tuvo que poner como una capa sobre los sueños para que esto suceda, ¿no? Entonces esto es como una metáfora de cómo a veces los sueños traen un tema transpersonal, trascendente, y hay otros contenidos que son más egoicos, ¿no? Más de la línea y la lógica del ego. ¿Ustedes qué recomendaciones o cómo dirían cuál es la mejor manera de acercarse a ese aspecto trascendental o cómo empezar a generar esa diferenciación? Yo creo que se siente, o sea, yo creo que es algo que se sabe. Eh, Función intuitiva, dices ahí, hablando de la intuición. sí, o sea, es que bueno, hay una pista que es muy clara y es que en muchas ocasiones tú conoces bien al soñador, el soñador no es la primera vez que cuenta un sueño y empiezan a trabajar sobre el sueño y no se les ocurre nada. Es decir, no hay asociaciones personales. Esa es una clave, que no hay asociaciones personales. La segunda, pues que a veces es muy evidente la analogía con un tema universal, mítico, religioso, de literatura. Pero aunque lo dejé de último, en tercer lugar, era lo que te decía, era lo que decía al principio. Hay una sensación, hay una emoción que acompaña estos sueños, una emoción de que esto me supera. Entonces yo diría como esas tres cosas. Eduardo. Creo que fíjate que nuevamente tiene que ver con aproximarnos al sueño como experiencia, ¿no? Que no es
no es encontrar las referentes o los tips, los datos que nos dicen hacia un lado, otro lado, es como la experiencia. Y así como la experiencia, nosotros tenemos elementos que son como muy aterrizados, como muy directos. Hay otras experiencias que tienen otra dimensión y se aproximan a lo que podemos llamar la dimensión de lo luminoso, ¿no? La dimensión de eso, de esa otra dimensión transpersonal y trascendental que tiene una cualidad particular. Entonces, hay sueños donde uno se siente sumergido, se siente rodeado de esa frecuencia de lo luminoso, por darle un nombre. Y hay otros sueños donde la experiencia es mucho más directa, mucho más concreta. De hecho, cuando nosotros como terapeutas utilizamos un poco de una manera oracular, porque yo creo que lo interesante de la pregunta que tú estabas haciendo, Felipe, es cómo el oráculo de alguna manera era un sueño que no se soñó, ¿no? Lo capta el oráculo, no lo trae el consultante. Mientras que el sueño como experiencia, bueno, yo tengo mi propio sueño. A que no lo sepa leer, sí, mira, no es fácil leer los sueños, los propios sueños, pero yo tengo mi propio sueño. Y mi propio sueño como herramienta, como elemento, cuando nosotros acompañamos los procesos, esto no es una regla, pero uno puede identificar de alguna manera cuando la dimensión del sueño tiene que ver con la biografía de quien trae el sueño. O sea, es algo que está inscrito dentro de esa historia personal que tiene. Y mientras que hay otros sueños que desde que uno lo oye, tiene esa connotación transpersonal, ¿no? Esa cosa que va más allá de. Y de alguna manera eso también orienta un poco la lectura de la imagen. No es una receta, porque aquí no hay recetas, pero de alguna manera son elementos que nos permiten aproximarnos. Muchísimas gracias, maravillosas respuestas. Vamos a pasar entonces a las preguntas de la audiencia. Bueno, para empezar, Mauricio García Bedoya pregunta, ¿se puede aprender a tomar conciencia en los sueños? Eso, digamos, está dentro de las enseñanzas de Carlos Castaneda. Ya depende de cada quien cómo toma Castaneda, ¿cierto? Si lo toma como un mito, como un constructor de mitología, que es una perspectiva que hay sobre Castaneda, es decir, un gran fabulador, y palabra que no es para nada denigrante. Es una palabra muy bella para mí que designa a alguien con una gran capacidad de transmitir su universo mental a la humanidad, o si te lo toma realmente como un maestro. Entonces él trae métodos para ser consciente en los sueños. Recuerdo uno, porque uno tiene que leer de todo, yo leía Castaneda en alguna época, recuerdo que había uno que era mirarse las manos 10 minutos antes de acostarse. Y promete que algún día estás soñando y dentro del sueño te miras las manos. Y eso une conciencia e inconsciente y te das cuenta de que estás soñando. Yo he tenido algunos sueños conscientes, he tenido varios, pero no buscados, también de manera espontánea. Siempre tengo la sensación de que me podría despertar muy fácil. Siempre tengo la sensación de que es un sueño muy superficial. Y a muchas personas que les pregunto me corroboran eso. Con lo cual se me ha parecido un poquito al método de la imaginación activa de Jung. Entonces sería una excelente herramienta de los sueños conscientes. Pero quisiera decir algo. Quisiera, bueno, hacer la advertencia sobre el papel del ego racional, controlador, imperialista, occidental, buscando manipular lo irracional, buscando manipular el sueño. Entonces, un manual que me diga cómo puedo programar mis sueños para que me resuelvan problemas.
Ahí está el ego resistiéndose a que lo inconsciente sea tan autónomo, resistiéndose a que haya algo en el alma tan incontrolable. Solo quiero dejar la advertencia, o sea, puede que quien hizo la pregunta diga, Lisímaco me está regañando, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Yo no quiero controlar el inconsciente. No, pero creo que estos lugares de conversación que creamos también son un poco como para poner todos los matices. Entonces digo, pues tiene un rasgo positivo que a mí me parecería para hacer imaginación activa, pero diría cuidado con este ego buscando métodos para apropiarse también, para apoderarse también de los territorios, de esos otros territorios que tanto hemos ponderado esta noche. Yo agregaría que ese tipo de experiencia nuevamente lo que es una invitación a ver también la riqueza y la complejidad del sueño como experiencia, ¿no? De lo que también hemos tratado de hablar, de ver el sueño como un reto, no a reducir, sino como un reto, más bien como a expandir las posibilidades de experiencia, ¿no? Y efectivamente, ¿sí? De alguna manera, la gran mayoría tiene una cierta conciencia de que hay un testigo que está soñando, si no, no se puede recoger el sueño. O sea, pero eso que comenta Mauricio creo que va por el lado de lo que hoy en día se ha llamado los sueños lúcidos, que son en sí mismos una experiencia que se tiene dormido y que se tiene un poco desde el lenguaje y una cierta estructura de los sueños, ¿no? Entonces, yo comparto lo que dice Lisímaco de no aproximarnos a la experiencia como un querer atraparla de una manera diferente, sino por el contrario, es como con esa apertura y con esa curiosidad de, bueno, de qué tantas formas o de qué otras formas podemos tener esa experiencia del soñar, ¿no? Y cómo el soñar aparece como un suceder de nuestro mundo interior. Entonces... Bueno, creo que ustedes se anticiparon a responder la siguiente pregunta, que era de Sonia Peña, que preguntaba, ¿se pueden llegar a guiar los sueños o es mejor no hacerlo y así dejar que los sueños nos guíen? Creo que ustedes anticiparon magistralmente la pregunta, queda muy bien respondida. Y Mariam González pregunta, ¿los sueños no se pueden interpretar con el diario vivir? No sé cómo interpretar esa pregunta, pero de pronto hace relación como si solo el diario vivir es suficiente para interpretar los sueños. Es muy interesante, me lleva a recordar a mi padre, ¿no? Que mi padre una vez dijo, los sueños, no le pierda tiempo a eso, mijo. Los sueños son lo que le pasó a uno el día anterior. Es una idea muy extendida, ¿no? Muy popular. ¿Qué es el sueño? Nada. El cerebro, uno se acuesta y el cerebro queda ahí repitiendo imágenes del día anterior, no hay nada más. Bueno, obviamente en contra de eso se han esgrimido pues argumentos muy interesantes, como que, por ejemplo, yo ayer viví 10.000 cosas, porque el sueño eligió específicamente esa, por qué la combinó de esa manera, después por qué la disfrazó y la desfiguró de esa manera, ¿para qué, perdón? ¿Para qué? No obstante, también puede haber algo en la pregunta y es si algunos sueños pueden quedar bien trabajados con material cotidiano, con material de la vida. Yo no diría que, no solo que pueden quedar bien trabajados, yo diría que es el primer paso. Muchos maestros nos han enseñado y nos han advertido sobre ese peligro, y estoy recordando a Ricardo Carretero, que no sé si nos estuviera viendo, sería rico, de España, que ha estado mucho por estas tierras. Ricardo en su libro sobre psicoterapia advierte de la facilidad con que nos escapamos de la verdad, los terapeutas y los pacientes,
yéndonos rápidamente al mito, yendo rápidamente a las asociaciones alquímicas, mitológicas. Y yo estoy de acuerdo con él cuando dice, oye, no, espera que hay algo que se está viviendo en ese momento. Entonces, tal vez la pregunta tenga que ver con eso y yo diría, sí, hay sueños que quedan muy bien trabajados, hablando de lo que me está pasando en mi matrimonio, de lo que me está pasando en el trabajo, de lo que me está pasando cuando conduzco el automóvil en esta ciudad, a partir de un sueño. ¿Sí? Entonces, si es eso segundo, también totalmente de acuerdo. Sí, puede ser suficiente y es muy importante antes de tener que pasar a un material más ampliado. Y yo quiero aprovechar la pregunta y el camino que utilizó Lisímaco para responderla, para complementar eso, ¿no? Yo creo que uno nuevamente, en términos de vivir la experiencia, de registrar mi experiencia de vida, ¿no? Hay personas que estamos o que se encuentran como en modo automático, van viviendo y de alguna manera se va desechando. Hay otras personas y creo que esto nos ha acompañado en momentos de vida, lo encontramos en ejercicios propuestos que se dan de manera espontánea, ¿no? Que entonces hay personas que llevamos un diario, ¿no? Que permite como, oye, esto que intuitivamente me llama la atención, lo registro. Esto que desde el punto de vista emocional me tocó, lo registro. Hay como una construcción. Y yo diría que al lado del diario, yo me acuerdo de un profesor de medicina china que hablaba de la importancia de tener el diario y el noctuario. Entonces es interesantísimo porque en ese tema del día y la noche plantea también, bueno, cómo se registra muchas veces lo que no, otra vez lo que no tiene, lo que no es lineal, lo que no está iluminado por la conciencia, sino que aparece de otra manera. Y entonces los sueños formaban parte del noctuario. Y entonces tener ese seguimiento de esa producción en mi cotidianidad, como un elemento de mi cotidianidad, independientemente que muchas veces no sepa de repente lo que me quiere decir o para qué surgió o lo que sea, pero el poderlo incorporar como un elemento propio, como un elemento que surge espontáneamente de ese mundo interior, es una forma de acercarnos, ¿no? De amplificar un poco la experiencia y la dimensión de la conciencia. Nuevamente, aunque no tenga sentido, pero es una manera como de amplificar esa vivencia, esa conciencia de una manera muy significativa. Perfecto. Sonia Peña pregunta si el TED Talk es el de Jill Bolton Taylor, mi Sí. derrame cerebral de lucidez. Sí, en YouTube se llama Un derrame de iluminación, pero es el mismo, es el mismo. Súper. Es buenísimo. Bueno, Mariana Gozaín pregunta, estoy más familiarizada con el lugar de los sueños en la clínica psicoanalítica freudiana. Sin embargo, no comprendo cómo es que del inconsciente colectivo se puede hacer un análisis singular. ¿Cuál es el método junguiano para su desciframiento? ¿Podrían ahondar un poco más al respecto? Muchas gracias. Bueno, Marian, lo que te podríamos devolver, yo lo que te creo que hablando desde el palco junguiano, yo creo que es importante no perder de vista que uno de los grandes elementos que realmente marcó la diferencia entre Freud y Jung fue la aproximación a los sueños. Por eso es que para alguien que viene de una formación o de un entrenamiento psicoanalítico freudiano, bueno, pensar o imaginarse o replantearse o cómo sería desde una perspectiva junguiana, bueno, implica un esfuerzo y un esfuerzo que creo que es interesante, ¿no? Primero porque el planteamiento epistemológico es muy diferente, la forma en que se entiende el sueño como experiencia es también diferente, lo que motoriza el sueño es diferente, entonces,
Bueno, yo creo que la invitación es a que en cualquier momento que hagamos, Lisímaco y yo, los dos, un curso sobre lectura de sueños, interpretación de sueños, traducción de sueños, desde la perspectiva junguiana, bueno, te invitamos a que nos acompañes y explores un poco esa nueva, esa otra forma de aproximarse a ese material tan rico. Sí, yo diría una cosa muy breve y es una conclusión de haber estudiado en una universidad, yo, tan psicoanalítica, tan freudiana, lacaniana. Eh, y es muy simple, es demasiado simple y tal vez grosero decirlo así, pero por el tiempo, pues, me puedo permitir decirlo y es, en una entrevista, Jung dice que Freud puede que haya descubierto el primer arquetipo y habla de Edipo. Y dice, el problema de Freud es que creyó que era el único. Entonces, puede que una aproximación a la pregunta sea decir que nosotros hacemos un poco o en algo parecido a lo que Freud hizo con Edipo, pero lo hacemos con más personajes. Y yo a veces digo que Jung era un exagerado. Lo que Freud decía uno, Jung decía 20. Entonces, creo que lo que hace Freud con Edipo se parece mucho a lo que nosotros haríamos con otros elementos para proponerlos y verlos como contenidos del inconsciente colectivo. Germán Vallejo pregunta, casi nunca me acuerdo de mis sueños. ¿Qué significa eso? ¿Es mi yo tratando de acallar a mi inconsciente? Buena sospecha. Puede ser, a veces también es tiempo, también es espacio. O sea, si yo tengo que despertarme inmediatamente, sentarme en la cama y meterme a la ducha, no hay tiempo. No hay tiempo para el alma, no hay tiempo para lo inconsciente. Si no hay tiempo, se pierde. Y esto requiere tiempo y espacio. Hay que regalarle la atención. Otro tema es que realmente nos interese, ¿no? Entonces, para mí es tiempo e interés. Hay que poner el despertador unos minuticos antes. Y bueno, como última pregunta de la noche, ya por efectos del tiempo, ¿es preferible quedarse con la imagen antes de registrar el sueño? Y entre paréntesis, antes de grabarlo o escribirlo. Yo creo, volviendo a lo que comentaba de la invitación de Rafael López Pedraza de quédate con la imagen, yo diría a esa pregunta concreta y puntual, creo que es una excelente invitación. A medida que yo me quedo con la imagen y esa imagen de alguna manera empieza a hablarme, empieza a manifestarse desde el punto de vista de la riqueza de la imagen como sí, de las emociones que puede traer, de las memorias que puede evocar. Yo sí diría que esa invitación es muy importante antes de uno nuevamente, de una manera más racional o más en ese tema del apego, ¿no? De quedarme, querer registrar rápidamente el sueño para que no se me olvide. O sea, que muchas veces la actitud que tienen o que tenemos en relación al sueño, ¿no? Eso creo que está vinculado con la pregunta de Germán, la pregunta, hay veces que el sueño simplemente es lo que queda es una sensación. Tengo la sensación de que soñé algo referido a un tema particular o una emoción o un algo. Bueno, esa sensación en sí misma ya es una relación que yo puedo tener con el sueño. Y yo creo que es más importante ese tema de quedarme con la imagen, aunque pierda detalles, antes que querer como atrapar en un sentido como nuevamente del apego,
el sueño como tal, ¿no? Yo conozco personas que tienen estanterías completas llenas de sueños registrados y tienen un vínculo muy, muy, muy lejano con todas esas imágenes. Mientras que uno tiene o tenemos ciertos sueños que nos han acompañado, que uno dice, bueno, háblame de algún sueño que te recuerde. Siempre hay un sueño que uno recuerda. Y ese sueño, bueno, por muchas razones, es un sueño que uno sigue recordando. Entonces, sí, creo que es una excelente, más que una pregunta, lo veo como una invitación, ¿no? Sí. Bueno, y hemos llegado ya al fin de las preguntas por hoy. Mil gracias por sus potentes respuestas. Bueno, bueno, nuevamente quería agradecerle muchísimo a Lisímaco por haber aceptado esta invitación. Realmente ha sido un conversatorio muy, muy rico. Yo creo que estos espacios de donde retamos lo psicológico, los planteamientos psicológicos de la psicología profunda, temas que usualmente, bueno, quizás porque bueno, no tenemos muchos interlocutores cuando se dan este espacio para poder explorarlo, moverlo. Creo que es interesante y creo que este conversatorio en particular de hoy ha sido muy, muy rico por lo original, por los temas que han salido, que hemos explorado. Entonces, Liz, te doy muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y habernos acompañado hoy. Siempre es un placer, Eduardo. Creo que hace un año larguito estábamos haciendo ese primer conversatorio sobre las primeras emociones de la pandemia, ¿no? Es tan bueno que fue. Y siempre es un placer porque siempre, como decíamos al principio, es tejer, ¿no? Y bueno, muy agradecido, muchas gracias por la invitación y me siguen invitando. Y la cuña final, recuerden, en 3 semanas tengo la segunda edición. Si quieren tener un objeto de registro, de reflexión, bueno, pues por ahí me escriben por los messengers. Seguro. Bueno, y como siempre, muchísimas gracias, Felipe, por ser ese puente también que tenemos con la audiencia, bueno, desde el punto de vista de profundizar y poder enriquecer esto, bueno, es muy importante. Y como siempre, ustedes, la audiencia que siempre comentamos que son la razón de ser de este espacio, de poder como convocar, invitar, difundir acerca de lo psicológico como una herramienta de vida y nuevamente como desde ese planteamiento que un poco saber tener ciertos recursos para poder explorar nuestro mundo interior, nuestro mundo psíquico, es una herramienta para vivir. Entonces, bueno, gracias a ustedes por su presencia, por sus intervenciones que han sido muy ricas y les recordamos que, bueno, que seguimos en esta serie, en este nuevo ciclo de conversatorios explorando diferentes aspectos del pensamiento junguiano y de invitaciones de Jung a ese mundo interior y que nos van a acompañar diferentes profesionales, diferentes expertos en otros temas. Bueno, entonces esperemos que estén atentos a la invitación y ya les iremos poco a poco informando cuáles van a ser los temas de los próximos conversatorios. Entonces a todos, muchísimas gracias por su participación y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Luego. Chao. Chao.